Bienvenidos, pensadores del abismo, guerreros del riff y buscadores del sinsentido. Este es el primer episodio de Filosofía, Historia y Metal, el podcast donde las ideas más profundas chocan con las guitarras más pesadas. Yo soy Jorge Arias, historiador, aficionado a la filosofía y amante al buen metal. Comenzamos. En este primer capítulo nos lanzamos con una pregunta que quizás a primera vista pueda sonar extraña, pero tal vez sea inevitable para la finalidad de este espacio, la cual sería: ¿qué tiene que ver el metal con la filosofía? El punto de partida para responder esta pregunta se debe abordar el mismo concepto de ¿qué es la filosofía? Este es un término bastante importante ya que hace parte del eje transversal de este espacio de diálogo. Si hablamos de su origen próximo, se data aproximadamente en el siglo VI a.C. en la antigua Grecia, lugar de grandes filósofos que incluso en nuestros días siguen siendo importantes. Podemos hablar de Sócrates, de Platón, Pitágoras. Muchos de estos solidificaron la base de lo que es el pensamiento crítico occidental. Y bueno, esto solamente es hablando desde Grecia. Si nos vamos a la otra esfera, que sería el continente asiático, que también es una pelea que tengo mucho con amigos, con gente de la academia, incluso cuando estaba en la universidad tenía ese inconveniente con mis profesores cuando hablábamos de la historia. Yo soy formado como un historiador de la Universidad del Valle y generalmente siempre hablábamos era de historia occidental, poco se hablaba de historia de Occidente en todas las ramificaciones. Yo vi desde historia antigua, historia de la Edad Media, vi historia del Renacimiento, del siglo XIV-XV en adelante. Profundizó también una parte en la universidad alrededor del siglo XIX, siglo XVIII también, siglo XX, pero en todos esos cursos poco se habló, de qué pasaba en Oriente, ¿no? Siempre nos centrábamos en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, siempre los países occidentales, porque es la otra dinámica. Solamente empezamos a hablar de América Latina un poco en el siglo XV, no. Digamos de que no hablamos tanto de América Latina en general, sino más bien de la conquista, pero no hablamos de las dinámicas de América Latina antes de la conquista. Y lo mismo, si hablamos de filosofía, tenemos a Confucio, Lao Tse, que tiene una filosofía muy diferente, unos pensamientos, que estaban más en sincronía con lo que pensaba la población oriental en aquella época. Me gusta mucho el concepto de la inacción de Lao Tse, el no hacer nada. Eso me parece increíble y paradójico también, porque si nos ponemos a analizar, una de las sociedades o culturas que más se sobreexplota a nivel mundial son justamente los asiáticos, los japoneses, los chinos, los coreanos son los que trabajan muchas horas, pasan todo el tiempo trabajando, estudiando y tienen muy poca vida social debido a esa presión y estrés social que hay alrededor de rendir siempre el máximo. Y lo chistoso es que, vuelvo y les digo, mucha de su filosofía hablaba de la inacción, de ser inertes. Buda también hablaba de eso, ¿no? De la paciencia, de la pulcritud, la serenidad, la pausa. Hablaban mucho sobre la pausa. Me parece un concepto bastante acertado. Y más en una sociedad como la nuestra, que mantenemos en unas revoluciones gigantísimas, todo lo queremos ya, todo tiene que ser de manera inmediata, no hay tiempo para la espera. También me hace acordar mucho un autor llamado Walter Rizzo, el cual habla mucho sobre un término que él mismo acuña que se llama el yaísmo. Él menciona que en esta época todo lo queremos ya, no hay tiempo para la espera. Tú pides, no sé, algo por AliExpress, por Temu, ahora que estamos también tan enmarcados
En esta vida del consumidor de pedir cosas que lleguen rápido, cosas de China, de cualquier parte del mundo, bueno, sobre todo de China. Pero entonces todo lo queremos de manera rápida, no aguardamos a la espera, y luego pasa con todo, con el trabajo, con las amistades, con el amor. Entonces me parece muy curioso, como vuelvo y digo, los asiáticos, que son los que más hablaban sobre ese tipo de cosas, son las sociedades que más se autoexplotan. Y miren, estamos buscando definir la filosofía y mire hasta dónde nos lleva. Esto es lo hermoso de las ciencias humanas, de las cuales nunca me voy a aburrir, porque son tan amplias, son tan complicadas. Yo hablo mucho con amigos de todas las ramas, tengo amigos de mi círculo muy cercano que son médicos, abogados, ingenieros, de todo tipo. Y siempre suele haber la discusión entre, bueno, es que las ciencias humanas tienen esta problemática, no suelen ser exactas, tienen muchas dificultades de pronto en su método científico porque utilizan este tipo de cosas, bla, 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 bla. Pero siempre saco la cara por las ciencias humanas porque son complejas, son difíciles y esto a qué se debe, a que las ciencias humanas estudian el ser humano. Y el ser humano es un ser exageradamente cambiante. Porque lo que tú pensaste hoy, posiblemente ya mañana no lo tengas en la cabeza o pienses totalmente diferente. Somos una contradicción andante. Ahora bien, ya que hablamos de el desarrollo de la filosofía, qué tipo de cosas abarcaba, qué era el tema humano, el por qué, el para qué, cómo, cuándo, dónde. Justamente de allí nace la filosofía, de preguntarse, de cuestionarse, que es una de las partes naturales del ser humano. ¿Quién de nosotros nunca se ha cuestionado algo en la vida? Es más, sería problemático, peligroso y realmente complicado que nosotros como seres humanos nunca nos preguntáramos ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Aunque para muchas personas puede ser algo complejo, hace parte de nuestra naturalidad cuestionarnos. Y justamente gracias a eso, a que nos cuestionamos, a que pensamos, a que reflexionamos, podemos tomar partido, podemos tomar voz, podemos tomar voto, podemos tomar acción a raíz de muchas situaciones en nuestra vida. Y ahora, bueno, Jorge, aquí hablamos un poco someramente, obviamente muy someramente, sobre la filosofía, su importancia, por qué sirve. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con el metal? ¿Qué tiene que ver eso con el metal, parcero? Pues gente, déjenme decirles que tiene que verlo todo, absolutamente todo. Ahora, de pronto mucha gente dirá, no, pues tú lo dices porque te encanta el metal, te encanta la filosofía, entonces le vas a encontrar la unión, pero no, créanme muchachos que hay una unión muy grande. Es muy grande la unión que hay. De todos modos, para aclarar que no solamente el rock, el metal, el punk viven de la filosofía. Hay otros géneros musicales que también lo hacen, pero en este caso yo profundizaré la importancia que tiene la filosofía en el metal. Muchos pueden creer que el metal solo habla de muerte, de odio, destrucción, pero si realmente prestamos atención a las letras, descubriremos que el metal muchas veces está lleno de preguntas filosóficas. El ¿por qué? ¿Quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué es digno vivir? ¿Por qué no morir? ¿O qué hay más allá de la muerte? Sobre todo estas últimas cuestiones filosóficas, más arraigadas mucho a una corriente llamada el existencialismo. Esta corriente de pensamiento ha tenido múltiples autores destacados. Podemos hablar de Søren Kierkegaard, un gran filósofo existencialista que mucha gente no sabe, pero él era cristiano, era creyente en Dios y él arraigó o tomó prestada muchas de las influencias del catolicismo y cristianismo de su época y las enmarcó en su filosofía. Uno de los que me gusta mucho es su salto de fe. Él hablaba de que nosotros como seres humanos debemos estar dispuestos a dar un salto de fe. ¿A qué se refiere? Que muchas veces en nuestra vida hay miles y miles y miles de dudas, de problemas, de incógnitas, que realmente no sabemos si vamos a sobrepasar o no. Pero él decía, hay que dar el salto de fe. Él eso lo enmarcaba al lado de cómo la religión cristiana siempre tiene fe en algo divino, ¿no? En este caso, pues en Dios, que los va a ayudar para sanarse, para conseguir un mejor trabajo, para tener una casa,
Bueno, para muchas cosas. En este caso, Kierkegaard lo decía también. Bueno, nosotros como seres humanos debemos tener un salto de fe, ¿no? Aunque no tengamos una certeza alrededor de ciertas cosas, debemos intentarlo. También tenemos a Camus, que en este caso es mi debilidad intelectual, si hablamos de filosofía. Realmente es mi filósofo favorito, es el que más me ha marcado sus libros. Me he leído como 8 o 9 libros de él y todos me han dejado, digamos, una pequeña marca muy especial. Pero si analizamos a Camus, la filosofía de Camus es muy diferente a la de Kierkegaard, a pesar de que ambos son existencialistas. Kierkegaard sí era creyente y por lo menos Camus era completamente ateo. Y él también enmarcaba algo, que era el absurdismo. Y así nos vamos a dar cuenta que pasa con todas las filosofías a nivel mundial, que existen unas ramas, pero dentro de esas mismas ramas hay unas vertientes. En este caso, Camus, a pesar de ser existencialista, la rama principal de él era el absurdismo. ¿Y qué es el absurdismo? Miran ustedes. Pues en pocas palabras, lo que decía Camus con el absurdismo es que la vida no tiene ningún sentido. Venimos acá sin ningún propósito, por así decirlo, de manera errática, aleatoria, y por lo mismo no tiene ningún sentido la vida ni nuestra función en ella. Entonces mucha gente cuando escucha esta definición dice, uy, entonces Camus era una persona, no sé, depresiva, triste, lúgubre. Me imagino que una charla con él era horrible porque no encuentra ningún tipo de sentido a la vida, pero no, todo lo contrario. Camus era un vitalista y él decía que a pesar de que la vida no tenía sentido, era un deber vivirla y que vivirla era bella a pesar de sus problemas, sus vicisitudes, sus dinámicas, a pesar de los problemas, dificultades que nos lleguemos a encontrar alrededor de esto, hay que vivirlo. Y entonces, yo escucho esta definición de Camus cuando la escuchaba leyendo uno de sus libros principales, que es El mito de Sísifo. Yo no pude sacarme la cabeza una canción, y no cualquier canción, una canción de un grupo nacional, de una banda de metal nacional llamada Kraken, que en mi humilde opinión, junto a Masacre, son las dos mejores bandas de la historia del metal en este país, por lejos, Kraken y Masacre. Y en este caso, hablando de Kraken, me acuerdo mucho de una canción que de niño me encantaba, que todavía me encanta, pero la primera vez que la escuché, estaba muy niño. Esa canción es Escudo y Espada. Y pues los que la conocen o los que no, puedo aquí recitar una parte de la canción que me parece muy bonita, que dice: siempre creíste tener más suerte, tan solo señalabas y ya estaba. Todo a tus pies te lo entregaban. Te acostumbraste a ser pedante, mas nunca enfrentabas lo que hacías, solo reías. Aquel tiempo ha pasado, todo ha cambiado. Ven aquí a la batalla. Y esa frase final que dice: hoy te reta el vivir, me hace acordar mucho a esa filosofía de Camus, que es, bueno, ya estamos aquí, no lo pediste, te lo dieron, llegaste, esto no tiene ningún sentido, pero entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer con eso? Ya está aquí. ¿Mm? Es un reto, la vida es un reto. Y así como Elkin lo coloca en Escudo de Espada, que para mí es una canción a la vida. Si usted algún día está aburrido de su vida y no sabe qué hacer con ella, o no le encuentra, digamos, un norte, un sur, me parece que escuchar esa canción te puede ayudar mucho, que es enfrentar lo que hay adelante, la sociedad, la humanidad, la naturaleza, tus propios pensamientos. Hay muchas cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar día a día, ¿no? Y por eso digo que la filosofía está muy arraigada a lo que es el metal. Aquí en ese momento pues les hablé de una banda local que generalmente voy a priorizar siempre intentar hablar de las bandas de acá de metal, de Colombia. Me parece que tenemos una escuela gigante, tenemos un talento increíble a nivel de rock y metal. Que bueno, no voy a decir que yo solamente escucho bandas nacionales, obviamente escucho bandas de fuera, escucho bandas alemanas, inglesas, estadounidenses, de muchos países, pero nunca he dejado de lado lo que es el talento nacional. Y para mí unos puntos importantes, ya fuera del tema de lo que es la filosofía y el metal, me parece que aquí la gente que tiene bandas de metal
debería apostar mucho por intentar arraigar, digamos, nuestras vivencias, nuestras historias, que es algo que Kraken hacía a la perfección, que Masacre hace a la perfección. Deberíamos seguir apostando por eso. De verdad que sí. Y, punto muy importante que siempre lo va a tener ahí, que también soy vocalista de una banda de metal, siempre va a priorizar cantar en español porque pues, es nuestra lengua. Es la lengua con la que nosotros nos criamos. Y ahí estamos. ¿Qué otro ejemplo? Hay muchísimos, muchachos. Puedo mencionar rápidamente 2 más. Vámonos a Inglaterra. Black Sabbath, la pionera de todo este movimiento. Si nos vamos a Paranoid, a la canción Paranoid, ¿qué nos trata de decir Ozzy? Canta sobre sentirse atrapado en su propia mente, que no puede amar, que no puede confiar, que se siente perdido. Esto puede ir unido a lo que hablaba Kierkegaard sobre la angustia del precio de la libertad. Él decía así más o menos, que cuando eliges ser sin certezas ni garantías, te sientes exactamente así. Con ese tipo de angustia por ser la persona que eres. La libertad también causa angustia. ¿Por qué? Miran ustedes. Muchas veces creemos ser libres o queremos tomar decisiones por cuenta propia, pero muchas veces estas decisiones están enmarcadas debido a un círculo social. Es muy normal. Estamos en un mundo que todo se basa alrededor de las relaciones humanas, en interconectarse, en tener conexiones, relaciones con las demás personas. Y debido a eso, también anclado a situaciones de trabajo, familiar, etcétera, podemos decir que somos libres, pero realmente no lo somos. Simplemente estamos arraigados a una creencia o una especie de libertad. Eso también lo mencionaba Eric Fromm en un libro muy bueno que se llama El miedo a la libertad, donde más o menos, digamos, una cita casi textual, era que lo más difícil para el ser humano era saber qué elegir, que realmente la libertad asusta por lo mismo, porque muchas veces nos es más fácil que elijan por nosotros, o que dentro de esa elección que nosotros hacemos, creyendo que es libre, realmente está enmarcada en un constructo social, cultural, mucho más arraigado, pero que dentro de esa especie de libertad somos felices. Y entonces en Paranoid vemos esa angustia de Ozzy por querer ser libre. Ser libre cuesta, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Prefieren la angustia porque les va a generar angustia el hecho de tomar decisiones propias, aunque a la gente no le gusten? Ustedes en su vida tomarán muchas decisiones a las cuales su familia, sus amigos, seres queridos, sus parejas, etcétera, no estarán de acuerdo, pero ahí es donde ustedes tienen que poner una balanza. ¿Vale la pena sentir esa angustia o vale la pena seguir siendo lo que no quiero o no poder actuar como realmente deseo? Y por último podemos tomar el ejemplo de Slayer en su canción Song of Heaven. Slayer va mucho más allá. Nos muestra un mundo en la decadencia moral, en donde el infierno no es un lugar lejano, está mucho más cercano, está aquí y ahora. Y eso me hace recordar mucho a Nietzsche, cuando él hablaba sobre la crítica a la moral tradicional. En todo su libro lo hablaba, pero recuerdo mucho que en el Anticristo él mencionaba mucho que es esa muerte de la moral tradicional, que muchas veces la gente se escandaliza por el nombre y piensa que es sobre el satanismo, sobre... Bueno, realmente el punto principal es cómo el hombre del siglo XIX ha muerto o le ha dado, digamos, fin a esa moralidad tradicional. Bueno, chicos, y ahora les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿qué banda te hizo pensar por primera vez en el sentido de la vida? ¿Cuál fue la canción que te hizo confrontar tu propia existencia? Te invito a que puedas compartirlo conmigo en redes sociales o en un mensaje. También, no olviden que este podcast no es lo mío, es un espacio para que todos podamos pensar juntos y hacer una catarsis, una retroalimentación sobre estos aspectos que la historia, la filosofía del metal, como les acabé de mostrar en estos pequeños minutos, van un poco más de 18 minutos, aquí hablando sobre
este hermoso tema que es el metal, la filosofía y la historia en nuestra vida cotidiana. En redes sociales pueden encontrarme como en Facebook Jorge Arias, en Instagram como Jorge-A-Arias y en X o en Twitter me pueden encontrar como @elcuriosojazz. Ahí espero sus mensajes. En el próximo episodio hablaremos sobre ¿puede el metal ser una forma de pensar el mundo? Y también ahondaremos en la parte de la Edad Media y el metal. ¿Qué tiene que ver la Edad Media y el metal? Quizás crean que son dos mundos totalmente aparte, pero ya veremos que no. Así que no te lo pierdas. Así que me despido. Recuerden, mi nombre es Jorge Arias y esto es Filosofía, Historia y Metal. Chao, chao.